Es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Maquiavelo nos lanza esta verdad como una piedra que rompe el cristal de nuestras ilusiones sobre el liderazgo y el poder. Pero antes de que sigas adelante, déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has atrevido a responder con honestidad. Si tuvieras que elegir entre que las personas que te rodean te amen profundamente o que te teman profundamente, ¿cuál elegirías? Y no me respondas con lo que suena bonito o políticamente correcto. Respóndeme con la verdad cruda, esa que guardas en lo más oscuro de tu mente, esa que no compartes ni con tu mejor amigo, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar fundamentalmente la manera en que entiendes el poder, la influencia y las relaciones humanas para siempre. Estas no son palabras vacías de un filósofo de salón. Estas son las lecciones destiladas de uno de los pensadores más controversiales, brillantes y brutalmente honestos que ha existido en la historia de la humanidad. Un hombre cuyo nombre se convirtió literalmente en sinónimo de astucia política y manipulación estratégica. Un hombre que fue encarcelado, torturado y exiliado por atreverse a decir lo que nadie quería escuchar. Y sin embargo, 5 siglos después de su muerte, sus palabras siguen siendo tan relevantes, tan cortantes, tan incómodamente verdaderas, que los líderes más poderosos del mundo las estudian en secreto mientras públicamente las condenan. Así que si estás listo para enfrentar verdades que la mayoría prefiere ignorar, si estás dispuesto a mirar el mundo sin los filtros reconfortantes de la ingenuidad, entonces quédate, porque lo que viene a continuación no es para los débiles de Benedetto. Corazón Maquiavelo sugiere que en el liderazgo el miedo puede ser una herramienta más efectiva para mantener el control y la autoridad cuando se compara con el amor o el afecto. Y esta idea, aunque perturbadora, tiene una lógica profunda que merece ser examinada con cuidado y sin prejuicios. Piensa en esto por un momento a lo largo de la historia. ¿Cuántos líderes han caído, no por ser crueles, sino por ser demasiado amables? ¿Cuántos reyes fueron derrocados no por tiranos, sino por aquellos mismos súbditos que decían amarlo? El amor es una emoción hermosa, pero es también una emoción volátil, caprichosa e impredecible. El amor puede convertirse en odio en un instante, puede evaporarse como el rocío de la mañana ante el primer rayo de sol de la adversidad. El miedo, en cambio, tiene una cualidad que el amor no posee: la consistencia. Cuando alguien te teme, y ese temor no desaparece porque tuvo un mal día o porque alguien le susurró algo negativo sobre ti al oído. El miedo permanece como una sombra constante, como un recordatorio perpetuo de las consecuencias que vendrán si se cruzan ciertos límites. Esto no significa que Maquiavelo abogue por la crueldad gratuita o la tiranía despiadada. Hay una diferencia fundamental entre ser temido y ser odiado, y esa diferencia es crucial para entender correctamente esta enseñanza. Un líder temido es respetado, un líder odiado está condenado. El miedo, cuando se administra correctamente, genera orden, disciplina y previsibilidad. El odio, en cambio, genera conspiración, rebelión y eventualmente destrucción. La clave está en encontrar ese equilibrio delicado donde el temor que inspiras no se transforma en un resentimiento que consume a quienes te rodean. Es como caminar sobre una cuerda floja entre la firmeza y la brutalidad, entre la autoridad y la opresión. Y solo los verdaderos maestros del liderazgo logran mantener ese equilibrio. Piensa en los grandes líderes empresariales de nuestra época, aquellos que han construido imperios, que han transformado industrias enteras. No lo hicieron siendo los más queridos en la sala de juntas, lo hicieron siendo los más respetados, los más temidos, en el sentido de que nadie quería decepcionar sus expectativas, nadie quería enfrentar las consecuencias de no estar a la altura. Steve Jobs era famoso por hacer llorar a sus empleados con sus críticas despiadadas, pero esos mismos empleados crearon productos que cambiaron el mundo, no porque amaran a Jobs necesariamente, sino porque temían no cumplir con sus estándares imposiblemente altos, y ese temor los empujó a superar sus propios límites, a descubrir capacidades que no sabían que tenían. Los hombres deben ser tratados con generosidad o destruidos, porque se vengan de las ofensas leves, pero de las graves no pueden. Maquiavelo nos ofrece aquí una de las lecciones más pragmáticas y a la vez más difíciles de aceptar sobre la naturaleza humana. Nos dice que la mediocridad en el trato con los demás es la peor estrategia posible, que el camino del medio en las relaciones humanas, especialmente en las relaciones de poder, es el camino más peligroso que existe. Suena extremo, ¿verdad? Suena como el consejo de alguien que ha perdido toda fe en la bondad humana. Pero antes de juzgar esta idea,
analicémosla con la frialdad analítica que merece. Cuando haces algo pequeño contra alguien, cuando le causas un daño menor, una ofensa leve, una injusticia apenas perceptible, ¿qué sucede? Esa persona no, o te olvida. No, señor, esa persona guarda ese agravio como un tesoro oscuro en el cofre de su memoria, lo saca de vez en cuando, lo examina, lo pule con el resentimiento y espera pacientemente el momento perfecto para devolvértelo con intereses. Las ofensas menores son como semillas de cizaña que plantas en el jardín de tus relaciones. Pueden parecer insignificantes al principio, pero con el tiempo crecen, se multiplican y eventualmente ahogan todo lo bueno que pudiera haber existido entre tú y esa persona. ¿Cuántas amistades se han destruido no por traiciones épicas, sino por una acumulación de pequeños desaires? ¿Cuántos matrimonios han terminado no por una gran infidelidad, sino por 1000 pequeñas negligencias diarias? ¿Cuántas alianzas políticas se han roto no por desacuerdos fundamentales, sino por faltas de respeto aparentemente triviales? La alternativa de que propone Maquiavelo es radical en su simplicidad. O eres generoso de verdad, completamente, absolutamente generoso de una manera que no deje espacio para la queja o para el resentimiento, o eliminas la amenaza por completo. No hay término medio, no hay espacio para la tibieza. En el mundo del poder, las medias tintas son el peor enemigo. Si vas a ser amable, sé tan amable que la otra persona se sienta genuinamente en deuda contigo, que sienta una obligación moral de corresponderte. Si vas a actuar contra alguien, hazlo de manera tan decisiva, tan completa, tan abrumadora, que esa persona no tenga la capacidad de buscar venganza. Esta no es una lección sobre crueldad, es una lección sobre claridad, sobre decisión, sobre el coraje de ir hasta el final en cualquier dirección que elijas. El hombre sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. Esta frase de Maquiavelo contiene en sus pocas palabras una de las verdades más poderosas sobre el éxito y el fracaso humano. La diferencia entre la sabiduría y la necedad no está necesariamente en las acciones que se toman, sino en el momento en que se toman. El sabio y el necio pueden terminar haciendo exactamente lo mismo, pero el sabio lo hace cuando la acción tiene el máximo impacto y el mínimo costo, mientras que el necio lo hace cuando ya es tarde, cuando las consecuencias se han multiplicado, cuando el precio a pagar se ha inflado exponencialmente. Piensa en cuántas veces en tu propia vida has sabido exactamente lo que necesitabas hacer, pero lo has pospuesto. Has sabido que debías tener esa conversación difícil, que debías tomar esa decisión incómoda, que debías hacer ese cambio que te daba miedo. ¿Y qué pasó? Lo pospusiste una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Y cada vez que lo pospusiste, la situación empeoró un poco más. El problema creció un poco más. Las opciones disponibles se redujeron un poco más. Y finalmente, cuando ya no pudiste posponerlo más, cuando la realidad te obligó a actuar, hiciste exactamente lo que debías haber hecho desde el principio, pero ahora con mucho más dolor, mucho más costo y mucho menos efectividad. La procrastinación no es simplemente un defecto de carácter o una falta de disciplina. Es una forma de cobardía disfrazada de prudencia. Cuando decimos que estamos esperando el momento adecuado, que estamos siendo cautelosos, que estamos analizando todas las opciones, en realidad estamos diciendo que tenemos miedo. Miedo de equivocarnos, miedo de las consecuencias, miedo del cambio, miedo del dolor que inevitablemente acompaña a la acción decisiva. Y ese miedo no hace que las cosas sean más fáciles con el tiempo, las hace más difíciles. Cada día que pospones una decisión necesaria es un día en que le das poder a las circunstancias sobre tu vida, en lugar de tomar ese poder para ti mismo. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene a su alrededor. Esta observación de Maquiavelo es tan relevante hoy como lo fue hace 500 años y quizás más. Vivimos en una era donde el liderazgo individual es glorificado, donde celebramos al genio solitario, al emprendedor visionario, al líder carismático que aparentemente lo logra todo por sí mismo. Pero esta narrativa es una mentira, una ilusión cuidadosamente construida que nos ciega ante una verdad fundamental. Ningún líder, por brillante que sea, es mejor que las personas que lo rodean. Dime con quién andas y te diré quién. De ahí eres, dice el refrán popular, pero Maquiavelo va más allá. No solo te dice quién eres basándose en tu círculo, te dice cuán inteligente eres, cuán capaz eres, cuán exitoso serás. Si miras alrededor y las personas que te rodean son mediocres complacientes, temerosas de disentir, entonces tú como líder eres mediocre, sin importar cuán brillante te consideres a ti mismo. Si las personas que te rodean son excepcionales valientes, dispuestas a decirte verdades incómodas, entonces tienes al menos la inteligencia suficiente
suficiente para reconocer el talento y el coraje para soportar la verdad. Los líderes inseguros se rodean de personas inferiores, buscan subordinados que nunca los cuestionen, que nunca los hagan sentir inadecuados, que les digan exactamente lo que quieren escuchar. Y en esa búsqueda de comodidad emocional, plantan las semillas de su propia destrucción. Porque cuando llega la crisis, y la crisis siempre llega, esos subordinados complacientes no tienen ni la capacidad ni la voluntad para ofrecer soluciones reales. Solo ofrecen más adulación, más excusas, más mediocridad, disfrazada de lealtad. Los líderes verdaderamente grandes, en cambio, buscan deliberadamente personas que sean más inteligentes que ellos, en áreas específicas, personas que los desafíen, que los incomoden, que los obliguen a ser mejores. Entienden que rodearse de excelencia no es una amenaza a su liderazgo, sino la máxima expresión de su liderazgo. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ganarse por el engaño. Esta máxima de Maquiavelo es quizás una de las más malinterpretadas y más criticadas de toda su obra. Cuando la mayoría escucha la palabra engaño, inmediatamente piensa en mentira, en deshonestidad, en traición. Pero Maquiavelo no está hablando de eso. Está hablando de estrategia, de inteligencia, de la capacidad de lograr tus objetivos utilizando el mínimo de recursos y causando el mínimo de destrucción posible. La fuerza bruta es la herramienta del incompetente, el guerrero que necesita destruir todo a su paso para conseguir lo que quiere. No es un guerrero hábil, es un carnicero, el verdadero estratega, el verdadero maestro del poder. Es aquel que consigue sus objetivos sin que sus adversarios se den cuenta de lo que está sucediendo hasta que ya es demasiado tarde. Es aquel que convierte a sus enemigos en aliados sin que estos sepan que están siendo convertidos. Es aquel que gana batallas que nunca necesitan ser peleadas porque las gana antes de que comiencen. En el mundo moderno, esta lección es invaluable. Piensa en los negocios, piensa en las negociaciones. El empresario, que golpea la mesa y exige lo que quiere, puede obtener resultados a corto plazo, pero crea enemigos que trabajarán incansablemente para destruirlo. El empresario que entiende la psicología humana, que sabe cómo presentar sus intereses de una manera que parezca beneficiosa para todos, que sabe cómo hacer que la otra parte sienta que la idea fue suya. Ese empresario no solo consigue lo que quiere, sino que además hace que los demás se sientan bien al dárselo. Y eso, amigo mío, es la forma más elevada de poder. Quien quiera que desee un éxito constante, debe cambiar su conducta con los tiempos. En esta frase, Maquiavelo nos revela una de las leyes más implacables del universo, la ley de la adaptación. Nada en la naturaleza sobrevive por ser lo más fuerte o lo más inteligente, sino por ser lo más adaptable. Los dinosaurios eran las criaturas más poderosas que jamás habían caminado sobre la Tierra y sin embargo desaparecieron porque no pudieron adaptarse a un cambio en su entorno. Las cucarachas, en cambio, esas criaturas pequeñas aparentemente insignificantes, han sobrevivido millones de años más que los dinosaurios porque tienen una capacidad de adaptación extraordinaria. Lo mismo aplica al liderazgo, a los negocios y a la vida en general. La estrategia que te hizo exitoso ayer puede ser exactamente la estrategia que te destruya mañana. El mundo cambia constantemente. Y quien se aferra a métodos del pasado por nostalgia, por costumbre o por orgullo, está firmando su propia sentencia de muerte. ¿Cuántas empresas gigantes han caído por no adaptarse? Kodak inventó la cámara digital, pero se aferró al negocio de la película fotográfica porque era lo que conocían, porque era lo que les había hecho ricos Nokia. Ya dominaba el mercado de teléfonos móviles, pero no supo adaptarse a la revolución de los smartphones. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por una fracción de lo que hoy vale y la rechazó porque no veía cómo el streaming podía reemplazar las tiendas físicas. El problema con el éxito es que genera complacencia. Te hace creer que has encontrado la fórmula mágica, que lo que funcionó antes funcionará siempre. Te hace resistente al cambio porque el cambio implica incertidumbre y la incertidumbre implica la posibilidad de perder lo que ya tienes. Pero la realidad es que no cambiar es la mayor garantía de pérdida. El río que deja de fluir se convierte en un pantano estancado. El líder que deja de adaptarse se convierte en una reliquia del pasado. La adaptabilidad no es debilidad. Es la forma más sofisticada de fortaleza. Es la capacidad de soltar lo que ya no sirve, abrazar lo que todavía no entiendes completamente y confiar en tu capacidad de aprender y evolucionar. El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe, por lo tanto, ser un zorro para reconocer las trampas y un león para asustar a los lobos. Esta metáfora de Maquiavelo es brillante en su simplicidad y profunda en sus implicaciones.
Nos dice que el liderazgo efectivo requiere la integración de dos cualidades aparentemente opuestas, la astucia del zorro y la fuerza del león. Ninguna de estas cualidades por sí sola es suficiente. El león puro, toda fuerza y nada de astucia, caerá inevitablemente en las trampas que le tienden aquellos que son más inteligentes que él. El zorro puro, toda astucia y nada de fuerza, será devorado por los lobos que no se dejan engañar por sus trucos. De la vida real vemos esto constantemente. Hay personas que son increíblemente inteligentes, estratégicas y astutas, pero que carecen de la fuerza de carácter para actuar cuando es necesario. Son zorros perfectos que pueden ver las trampas a kilómetros de distancia, pero que cuando se enfrentan a un lobo de verdad no tienen la capacidad de pelear. Son negociadores brillantes pero líderes débiles, planificadores excepcionales pero ejecutores mediocres. Por otro lado, hay personas que son pura fuerza de voluntad, determinación imparable, energía inagotable. Son leones magníficos que pueden derribar cualquier obstáculo que se interponga en su camino, pero son ciegos a las trampas que les tienden. No ven la traición hasta que es demasiado tarde. No reconocen la manipulación hasta que ya han caído en ella. Son ejecutores excepcionales pero planificadores desastrosos. El líder verdaderamente completo es aquel que ha cultivado ambas naturalezas dentro de sí mismo. Sabe cuándo ser astuto y cuándo ser feroz. Sabe cuándo retirarse estratégicamente y cuándo atacar con toda su fuerza. Sabe cuándo usar la diplomacia y cuándo usar la autoridad. Sabe cuándo escuchar y cuándo hablar. Sabe cuándo ser paciente y cuándo ser implacable. Esta dualidad no es hipocresía, es sabiduría. Es la comprensión de que la vida y el liderazgo son demasiado complejos para ser abordados con una sola herramienta, con un solo estilo, con una sola mentalidad. Es mejor ser impetuoso que cauteloso, porque la fortuna es una mujer, y si se la quiere dominar, es necesario golpearla y forzarla. Maquiavelo nos aconseja aquí tomar acción audaz, en lugar de ser excesivamente cautelosos, usando la metáfora de la fortuna como una fuerza que debe ser ya confrontada directamente en lugar de ser abordada con precaución. Esta es una de las afirmaciones más polémicas de Maquiavelo, y es importante entenderla en su contexto histórico y filosófico. No está hablando literalmente de violencia contra mujeres. Está usando el lenguaje y las metáforas de su época para transmitir una idea sobre la relación entre la acción humana y el azar. Lo que Maquiavelo está diciendo fundamentalmente es que la audacia triunfa sobre la cautela más frecuentemente de lo que pensamos, que los que esperan a que las condiciones sean perfectas antes de actuar están condenados a esperar para siempre, que la fortuna, el azar, las circunstancias favorecen a los que se atreven, no a los que calculan interminablemente. Piensa en los momentos más importantes de tu vida. Piensa en las decisiones que más te han definido. Apuesto a que las mejores no fueron producto de análisis exhaustivos y planificación meticulosa. Fueron productos de impulsos, de momentos de valentía donde dijiste sí, a pesar del miedo, donde saltaste sin estar seguro de que había una red debajo. La cautela excesiva es una forma encubierta de parálisis. Te da la ilusión de control, mientras te roba las oportunidades que la vida te presenta. Las oportunidades son como ventanas que se abren brevemente, se abren y se cierran, y si no saltas a través de ellas cuando están abiertas, no importa cuán preparado estés cuando finalmente te decidas a actuar, porque ya estarán cerradas. Los cautelosos ven las oportunidades pasar, los audaces las atrapan al vuelo, aunque eso signifique actuar con información incompleta, aunque eso signifique asumir riesgos que los demás consideran irracionales. Los hombres en general juzgan más por el sentido de la vista que por el del tacto, porque todos pueden ver, pero pocos pueden verificar mediante el contacto directo. Maquiavelo toca aquí una de las verdades más incómodas sobre la naturaleza humana. Somos criaturas superficiales, juzgamos por las apariencias, formamos opiniones basadas en lo que vemos, no en lo que es. Tomamos decisiones basadas en percepciones, no en realidades, y aunque nos gusta creer que somos seres racionales y analíticos, la verdad es que la mayoría de nuestros juicios son instantáneos, emocionales y basados casi exclusivamente en lo visual. Esta es la razón por la cual la imagen importa tanto en el mundo del poder y la influencia, no porque sea justa o correcta, sino porque es la realidad de cómo funciona la mente humana. Un líder que se ve fuerte es percibido como fuerte independientemente de su fortaleza real. El líder que proyecta confianza es considerado competente independientemente de su competencia real. La percepción crea realidad en el mundo social. La imagen que proyectas no es simplemente un accesorio de tu sustancia, es un componente fundamental de tu poder. Esto no significa que la sustancia no importe. Claro que importa,
pero la sustancia sin imagen es como un diamante enterrado bajo tierra. Puede ser valioso, pero si nadie lo ve, nadie lo valora. La combinación perfecta es cuando la imagen refleja genuinamente la sustancia, cuando lo que la gente ve es efectivamente lo que hay debajo. Pero si tienes que elegir entre tener sustancia sin imagen o imagen sin sustancia, Maquiavelo te diría que en el corto plazo la imagen gana, y en el largo plazo solo la combinación de ambas sobrevive. La promesa dada era una necesidad del pasado. La palabra rota es una. Nenbers, necesidad del presente. Esta cita implica que romper promesas puede a veces ser necesario dadas las circunstancias actuales, contrastando con la importancia de mantener las promesas en el pasado. Esta es una de esas verdades que nos hacen sentir incómodos porque viola directamente uno de los valores que nos enseñan. Desde la infancia cumple siempre tus promesas. Pero Maquiavelo no escribe para hacernos sentir cómodo, escribe para hacernos ver la realidad tal como es, no como desearíamos que fuera. Las circunstancias cambian. Cuando hiciste una promesa, las condiciones eran de una manera. Cuando llega el momento de cumplirla, las condiciones pueden ser completamente diferentes. Y aferrarte a una promesa que ya no tiene sentido, simplemente por el principio de cumplirla, puede ser un acto de necedad, no de virtud. Imagina un general que promete a sus soldados que atacará al amanecer, pero durante la noche recibe información de que el enemigo ha colocado una emboscada en la ruta planeada. Debería cumplir su promesa y llevar a sus hombres a una muerte segura, simplemente para poder decir que es un hombre de palabra. Por supuesto que no. Debería adaptar su plan a la nueva información, aunque eso signifique romper su promesa original. Esto no es una carta blanca para mentir o ser deshonesto. Es un reconocimiento pragmático de que la realidad es más compleja que nuestros códigos morales simplistas. Las personas rígidamente honestas a menudo causan más daño que bien, porque están más comprometidas con su autoimagen de personas honorables que con los resultados reales de sus acciones. La verdadera sabiduría está en saber cuándo una promesa debe mantenerse a toda costa y cuándo las circunstancias han cambiado tanto que mantenerla sería más destructivo que romperla. Puesto que el amor y el temor difícilmente pueden existir juntos, si debemos elegir entre ellos, es mucho más seguro ser temido que amado. Maquiavelo vuelve aquí a su tema central, pero con un matiz importante que muchos pasan por alto. Dice si debemos elegir. No está diciendo que el temor sea intrínsecamente mejor que el amor. Está diciendo que cuando las circunstancias te obligan a elegir uno sobre el otro, el temor es la opción más segura, y la palabra clave aquí es segura. No mejor, no más noble, no más deseable, simplemente más segura. El amor es inconsistente. Las personas que te aman hoy pueden odiarte mañana si les conviene, si se sienten traicionadas, si alguien les ofrece algo mejor. El amor está basado en emociones, y las emociones son volátiles, impredecibles y frecuentemente irracionales. Construir tu poder sobre el amor de los demás es como construir tu casa sobre arena. Puede verse hermosa por un tiempo, pero la primera tormenta la derribará. El temor, por otro lado, está basado en algo mucho más estable: el instinto de autopreservación. Las personas pueden dejar de amarte fácilmente, pero tienen mucha más dificultad para dejar de temerte, porque el temor está conectado con su supervivencia, con su bienestar, con las consecuencias tangibles que enfrentarán si te desafían. Y esa conexión con el instinto más básico del ser humano hace que el temor sea un cimiento mucho más sólido para el poder que el amor. Pero Maquiavelo también advierte, y esta advertencia es crucial, que un líder debe evitar ser odiado. El temor sin odio es la combinación perfecta. Puedes lograr esto siendo firme pero justo, severo, pero no cruel, exigente, pero razonable. El líder ideal en la visión de Maquiavelo no es ni un tirano ni un santo. Es un pragmatista que entiende la naturaleza humana y actúa en consecuencia. No hay otra forma de protegerte de la adulación que haciendo que los hombres entiendan que decirte la verdad no te ofenderá. Esta es quizás una de las lecciones más subestimadas de Maquiavelo, y sin embargo es una de las más importantes. La adulación es el veneno más dulce que puede beber un líder. Sabe bien, se siente bien, te hace sentir importante y validado, pero te mata lentamente, te desconecta de la realidad, te crea un mundo falso donde todo está bien, donde todas tus decisiones son geniales, donde todos te admiran. Y cuando finalmente la realidad irrumpe en esa burbuja de mentiras dulces, ya es demasiado tarde para corregir el rumbo. El problema es que los aduladores no son malvados. No necesariamente están tratando de destruirte. Simplemente están haciendo lo que la naturaleza humana los impulsa a hacer. Están buscando tu aprobación, están evitando conflictos, están protegiendo sus propios intereses. Decirle la verdad a un poderoso es arriesgado. Si la verdad te molesta, podrías castigarlos. Si la verdad te hace sentir mal,
podrías alejarlos. Así que eligen el camino seguro. Te dicen lo que quieres escuchar en lugar de lo que necesitas escuchar. La responsabilidad, entonces, no recae en los aduladores, recae en ti, el líder. Tú debes crear un ambiente donde la verdad sea bienvenida, donde la honestidad sea recompensada, donde el disenso sea valorado. Y esto no es fácil. Requiere una madurez emocional extraordinaria. Requiere la capacidad de separar tu ego de la información que recibe. Requiere la disposición de sentirte incómodo de escuchar cosas que no quieres escuchar, de aceptar que puedes estar equivocado. Pero si no lo haces, si castigas la verdad y recompensas la mentira, entonces mereces exactamente los resultados que obtendrás, resultados basados en información falsa, decisiones tomadas en la ignorancia y un liderazgo que se dirige ciegamente hacia el precipicio. El mayor bien que puedes hacer por otro no es simplemente compartir tus riquezas, sino revelarle las suyas propias. Aquí vemos un lado de Maquiavelo que muchos ignoran, un lado profundamente humanista y generoso. Esta cita nos dice que el verdadero liderazgo no consiste en dar, sino en despertar. No consiste en hacer a los demás dependientes de ti, sino en hacerlos conscientes de su propio poder. Dar dinero a alguien es un acto de caridad. Enseñarle a ganar su propio dinero es un acto de transformación. Dar un consejo a alguien es útil. Ayudarle a desarrollar su propia capacidad de juicio es invaluable. Los grandes líderes no crean seguidores, crean otros líderes. No buscan ser indispensables, buscan ser el catalizador que desencadena el potencial de los demás. Y esta es una de las paradojas más hermosas del poder verdadero. Cuanto más poder das, más poder tienes. Cuanto más empoderas a los demás, más fuerte se vuelve tu posición, porque las personas a las que has ayudado a descubrir su propio valor se convierten en tus aliados más leales, no por obligación ni por temor, sino por gratitud genuina, por el reconocimiento de que sin tu intervención podrían haber vivido toda su vida sin saber lo que eran capaces de lograr. Piensa en el mejor maestro que hayas tenido en tu vida. Probablemente no fue el que te dio las respuestas, sino el que te enseñó a hacer las preguntas correctas. No fue el que te dijo qué pensar, sino el que te enseñó cómo pensar. No fue el que te dio un pez, sino el que te enseñó a pescar. Ese maestro te reveló tus propias riquezas y por eso lo recuerdas con reverencia. Mientras que los que simplemente te dieron información los has olvidado hace mucho tiempo. Los hombres ascienden de una ambición a otra. Primero buscan asegurarse contra los ataques y luego atacan a otro. Esta observación sobre la naturaleza humana es tan precisa que resulta casi incómoda. Maquiavelo nos revela aquí el motor fundamental que impulsa la acción humana en el ámbito del poder. La ambición nunca se satisface. Nunca alcanzas un punto donde dices, esto es suficiente. Estoy contento, me detengo aquí. Cada logro, cada victoria, cada nivel de seguridad alcanzado simplemente te impulsa hacia el siguiente objetivo, hacia la siguiente conquista, hacia la siguiente ambición. Observa cómo funciona esto en la práctica. Un emprendedor empieza su negocio con el objetivo modesto de no quebrar, de sobrevivir, de pagar sus cuentas. Está en modo defensivo buscando asegurarse contra los ataques del mercado, de la competencia, de la incertidumbre. Pero una vez que logra esa seguridad básica, ¿qué hace? Se detiene. No, su ambición muta. Ahora quiere crecer, dominar su nicho, expandirse a nuevos mercados. Pasa del modo defensivo al modo ofensivo. Y si logra eso, entonces quiere más. Quiere ser el líder del mercado. Quiere ser reconocido, quiere dejar un legado. La escalera de la ambición no tiene último peldaño. Siempre hay un paso más arriba. Y esto no es necesariamente malo. La ambición es el combustible del progreso. Sin ambición no habría innovación, no habría descubrimiento, no habría avance. Pero si la ambición sin conciencia, sin autoconocimiento, sin límites éticos, se convierte en una fuerza destructiva que consume no solo a los demás, sino también a quien la posee. Los más ambiciosos son frecuentemente los más infelices, porque viven en un estado permanente de insatisfacción, siempre mirando hacia adelante, nunca disfrutando del presente, siempre buscando más sin saber exactamente más de qué. La multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias. Y el mundo está compuesto principalmente de la multitud vulgar. Esta es otra observación brutalmente honesta de Maquiavelo, que nos dice algo fundamental sobre la naturaleza de la sociedad humana. La mayoría de las personas no piensan profundamente, no analizan críticamente, no cuestionan lo que se les presenta, aceptan las apariencias como realidades y basan sus juicios en lo superficial, en lo obvio, en lo que pueden ver a simple vista. Esto no es un insulto, es una observación sociológica y tiene implicaciones profundas para cualquiera que aspire a ejercer influencia o liderazgo. Si la mayoría de las personas juzgan por las apariencias,
Entonces, las apariencias importan enormemente en el juego del poder, no porque sean más importantes que la sustancia, sino porque son el filtro a través del cual la mayoría evalúa la sustancia. Puedes ser la persona más competente en la sala, pero si no pareces competente, la mayoría no te percibirá como competente. Puedes ser el líder más sabio, pero si no proyectas sabiduría, la multitud no te seguirá. Esto plantea una cuestión ética interesante. Si sabes que la mayoría de las personas son fácilmente engañadas por las apariencias, ¿tienes la responsabilidad moral de no aprovecharte de eso? ¿O tienes la responsabilidad pragmática de usarlo a tu favor? Maquiavelo diría que la moralidad es un lujo que los poderosos no siempre pueden permitirse, que en un mundo donde todos juegan el juego de las apariencias, negarte a jugarlo no te hace más virtuoso, simplemente te hace más vulnerable. Cuanta más arena ha escapado del reloj de arena de nuestra vida, más claro deberíamos ver a través de él. Esta metáfora de Maquiavelo es sorprendentemente poética y filosófica. Nos dice que el paso del tiempo debería traer consigo claridad y sabiduría, que a medida que envejecemos, a medida que acumulamos experiencias tanto dolorosas como gozosas, deberíamos ser capaces de ver la vida con mayor nitidez, de distinguir lo esencial de lo trivial, lo verdadero de lo falso, lo permanente de lo efímero. Hay una belleza triste en esta imagen. El reloj de arena que se vacía es un recordatorio constante de nuestra mortalidad. Cada grano que cae es un momento que no volverá, una oportunidad que se fue, un instante que se convirtió en recuerdo. Pero Maquiavelo no usa esta imagen para provocar melancolía. La usa para provocar acción, para despertar urgencia, para recordarnos que la claridad que ganamos con el tiempo tiene un precio. Y ese precio es precisamente el tiempo que ya no nos queda. Las personas jóvenes tienen toda la energía del mundo, pero frecuentemente carecen de la sabiduría para usarla bien. Las personas mayores tienen la sabiduría acumulada de toda una vida, pero frecuentemente carecen de la energía para actuar sobre ella. El momento mágico, ese breve periodo donde la energía y la sabiduría coexisten en equilibrio, es más corto de lo que pensamos, y reconocer ese momento, aprovechar ese momento, actuar durante ese momento es una de las claves del éxito y la realización personal. El hecho es que un hombre que quiere actuar virtuosamente en todos los sentidos necesariamente termina mal entre tantos que no son virtuosos. Maquiavelo nos presenta aquí una de las paradojas más dolorosas de la existencia humana. La virtud en un mundo imperfecto es una desventaja competitiva. El hombre bueno en un mundo de hombres malos no es admirado, es explotado, no es respetado, es utilizado, no es recompensado, es destruido. Esto no significa que Maquiavelo diga que debemos abandonar toda virtud y convertirnos en seres despiadados sin escrúpulos. Lo que dice es algo mucho más matizado y mucho más difícil de aceptar. Dice que la virtud absoluta, la bondad indiscriminada, la honestidad total en todas las circunstancias no es sabiduría, es ingenuidad. El hombre verdaderamente sabio sabe cuándo ser virtuoso y cuándo ser pragmático. Sabe cuándo decir la verdad y cuándo guardar silencio. Sabe cuándo ser generoso y cuándo ser firme. Sabe cuándo perdonar y cuándo castigar. La rigidez moral es tan peligrosa como la ausencia total de moral. Ambas te dejan vulnerable en un mundo que no respeta ni la una ni la otra. El camino del medio. El camino del pragmatismo ético es el más difícil de transitar porque requiere juicio constante. Requiere la capacidad de evaluar cada situación por sus propios méritos en lugar de aplicar reglas inflexibles. Pero es el único camino que te permite ser bueno sin ser destruido, ser ético sin ser ingenuo, ser virtuoso sin ser víctima. Un cambio siempre deja el camino abierto para el establecimiento de otro. Esta observación de Maquiavelo sobre la naturaleza del cambio es profundamente perspicaz. El cambio no es un evento aislado, es una reacción en cadena. Cada cambio que ocurre crea las condiciones para nuevos cambios. Cada puerta que se abre revela otras puertas. Cada problema que se resuelve crea nuevos problemas. Cada oportunidad que se aprovecha genera nuevas oportunidades. Esto tiene implicaciones enormes para cualquiera que busque estabilidad en un mundo intrínsecamente inestable. La estabilidad perfecta no existe. Es una ilusión reconfortante que nos contamos para poder dormir por las noches. La realidad es que el cambio es la única constante, y nuestra relación con el cambio determina nuestra capacidad de sobrevivir y prosperar. Aquellos que abrazan el cambio, que lo ven como una oportunidad en lugar de una amenaza, que surfean las olas en lugar de intentar detener el océano, esos son los que prosperan. Aquellos que resisten el cambio, que se aferran desesperadamente al status quo, que construyen muros contra lo inevitable, esos son los que perecen. Quien desea ser obedecido debe saber mandar. Maquiavelo nos da aquí una verdad fundamental sobre el liderazgo que muchos ignoran a su propio costo. La obediencia no se obtiene simplemente por tener autoridad formal. Se obtiene por la calidad de tu liderazgo,
por la claridad de tu comunicación, por la consistencia de tus acciones, por la justicia de tus decisiones. Tener un título no te hace líder. Tener seguidores que te obedecen porque creen en tu visión y confían en tu juicio, eso te hace líder. Saber mandar no es simplemente dar órdenes, cualquier tonto puede dar órdenes. Saber mandar es dar las órdenes correctas en el momento correcto, de la manera correcta, a las personas correctas. Es entender que cada persona que lideras es diferente y que lo que motiva a uno puede desmotivar a otro. Es saber cuándo ser específico y cuándo dar libertad, cuándo supervisar de cerca y cuándo confiar, cuándo premiar y cuándo corregir, cuándo ser duro y cuándo ser compasivo. Los peores líderes son aquellos que dan órdenes vagas y luego castigan a sus subordinados por no adivinar lo que querían, o aquellos que dan órdenes contradictorias y luego culpan a los demás por la confusión resultante, o aquellos que nunca dan órdenes en absoluto por miedo a ser impopulares y luego se frustran porque nada se hace. La calidad de la obediencia que recibes es un espejo directo de la calidad del liderazgo que proporciona. Si tus subordinados no te obedecen, mira primero cómo mandas antes de cuestionar su lealtad. Quien quiera que conquiste una ciudad libre y no la destruya, comete un gran error y puede esperar ser arruinado por ella. Esta última enseñanza de Maquiavelo es quizás la más difícil de digerir, porque habla de la necesidad de ser absolutamente decisivo cuando se enfrenta a una amenaza potencial. No se refiere necesariamente a la destrucción literal de ciudades, se refiere al principio más amplio de que las amenazas incompletas eliminadas son amenazas que volverán a perseguirte. En la vida personal y profesional, vemos esto constantemente. Alguien que no resuelve un conflicto completamente, que deja cabos sueltos, que no va hasta el final cuando toma una decisión difícil. Esos cabos sueltos, esas amenazas parcialmente eliminadas, tienen una manera de regresar multiplicadas, potenciadas por el resentimiento y el tiempo, y cuando regresan lo hacen con más fuerza, más determinación y más capacidad de destrucción que la primera vez. La lección aquí no es ser cruel, es ser completo en tus acciones. Si tomas una decisión, llévala hasta sus últimas consecuencias. Si enfrentas un problema, resuélvelo por completo, no a medias. Si eliminas un obstáculo, asegúrate de que esté verdaderamente eliminado, no simplemente movido a un lado donde puede reagruparse y volver. Las medias medidas, las acciones incompletas, las decisiones a medias son el camino más seguro hacia la ruina. No porque el mundo sea cruel, aunque a veces lo es, sino porque la naturaleza misma de los problemas no resueltos es crecer y multiplicarse con el tiempo. Estas son entonces las lecciones de Maquiavelo destiladas a través de los siglos, filtradas por la experiencia humana acumulada y presentadas no como verdades absolutas, sino como herramientas de pensamiento que pueden ayudarte a navegar la complejidad del mundo real. No tienes que estar de acuerdo con todas. No tienes que implementarlas todas, pero ignorarlas por completo sería el mayor error de todos, porque aquellos que no entienden las reglas del poder son inevitablemente aquellos que son controlados por quienes sí las entienden.